Buenas noches. Em, Les quería compartir, antes de empezar, yo soy, según mi esposo, demasiado precavida y hice bosquejo de bosquejo de bosquejo de bosquejo desde el minuto uno que me dijeron que comparta la palabra, y esta es la versión final, impresa con resaltador y después con algunos comentarios extra. Pero lo que estuvo desde el principio fue la palabra, el pasaje que les voy a compartir esta noche y una anécdota que a mí me hizo acordar cuando pensaba en este pasaje, que lo vengo leyendo desde abril de este año. Yo siempre anoto en un cuaderno todo, lo bueno, lo malo, lo que me preocupa, lo que me alegra, así a modo de diario, algo que aprendí de mi madre, y también las palabras, y a veces las palabras son un signo de pregunta porque en el momento no se entienden o porque todavía están como un rompecabezas, digamos. Y esta es una palabra un poco así, un poco que está en rompecabezas. Eh, el pasaje es en Éxodo, es del Antiguo Testamento, es un relato de una situación de Moisés y su manera de renegar con el pueblo de Israel y su manera de relacionarse con Dios. Y la anécdota que a mí me hacía pensar, cuando leamos me van a entender la historia, es un poco una anécdota de mí como hija, porque esa es la relación que tenemos con Dios como hijos. Y yo me acordaba cuando era adolescente que a veces pedía permiso para algunas cosas, eh, y me decían, no estamos de acuerdo, pero haz lo que quieras, decidí vos. No eran muchas las veces que me decían eso, pero en algunas ocasiones me lo han dicho y me ponían en un aprieto. No sé si ustedes recuerdan cuando eran adolescentes y tenían que pedir permiso para hacer cosas, esa sensación de, ay, ¿qué hago ahora que me dijeron esto? ¿No? Yo pido permiso, pero me dicen que no están de acuerdo, pero que decida yo, que están probando qué tan madura soy. Bueno, dejamos esta anécdota y vamos a la palabra que les quiero compartir. Eh, el tema es la guía de Dios. Por eso esto de preguntar a los padres. En Éxodo 33, del versículo 12 al 17, dice, Moisés le dijo al Señor, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Eh, Cuando yo leí esto dije, wow, eh, qué claridad la de Moisés de decir, mejor no hacemos nada si no estoy seguro de que vos estás con nosotros. Eh, y pensaba, ¿por qué Moisés hablaba así con Dios? Unos versículos antes dice que Moisés hablaba con el Señor cara a cara como quien habla con un amigo. Entonces, cuando yo leí esto y pensé en apropiarme un poco de esta oración, ¿no? Como hacerlo a modo de oración, así como él dijo, bueno, no, Dios, vos me decís que haga esto, el Señor le dio una tarea, pero quiero que tu presencia vaya con nosotros, si no, no me muevo ni yo ni el pueblo. Y yo dije, bueno, yo quiero lo mismo, quiero resaltar la parte en que él le dice, dime qué quieres que haga. En algunas versiones decía, hazme saber tus planes, te ruego que me indiques, ¿no? A modo de instrucción, qué quieres que haga. Dime cuáles son tus caminos, enséñame tus planes, ¿no? Se pone en ese rol, y al leerlo en varias versiones a mí me hacía pensar en eso, ¿no? Necesito dirección, decime, ¿no? Y le insiste. Eh, bueno, él tenía esa relación con el Señor y antes de este momento, él recién
acababa de regresar, de estar con el Señor compartiendo un tiempo especial en el que Dios le daba su palabra, y cuando vuelve al pueblo, el pueblo había desobedecido. En la primera de cambio, que no tenían a Moisés como líder, que se había ido a la presencia del Señor a hacer las tablas de los mandamientos, ya estaban adorando a una figura que ellos mismos habían inventado, o sea, estaba renegando. Pero él ya había salido con el pueblo de Israel de Egipto, ya había visto un montón de cosas que el Señor había hecho con él, las plagas, un montón de cosas poderosas, súper maravillosas, y entonces él tenía un precedente de que, bueno, si Dios le decía algo, eh, tenía señales, ¿no? Y en esta conversación que él tiene con el Señor, es como que le dice, bueno, vos me decís esto, pero mira esto otro. Vos me decís aquello, pero mira lo otro. Tiene como el tupé de poder decirle todo eso a Dios y de insistirle con que vaya a su presencia con él y que lo guíe y que le diga qué quiere hacer y con quién y cómo, porque ya ha recorrido con el Señor, ¿no? Y ya ha visto que Dios responde, y ya antes le ha pedido señales. Y cuando Dios lo llama a Moisés, siempre él le pidió algo antes, ¿no? Como, bueno, pero ¿y yo cómo sé? ¿Y yo cómo voy a hablar? ¿Y yo? ¿Y si me dicen esto, qué hago? Y ahí, bueno, voy a hacer una señal. ¿Y si me dicen esto otro, qué hago? Y otra, ¿no? Y cuando yo leía este pasaje dije, bueno, como familia, mi esposo, mi niña y yo recibimos una palabra del Señor, y a veces está, como les decía, incompleta, ¿no? Es un rompecabezas del cual no veo todas las piezas aún. Y dije, bueno, me voy a apropiar un poco de esta manera en que Moisés hablaba con Dios, y voy a insistir yo también y le voy a pedir que me diga qué quiere el Señor, cuáles son sus planes, para buscar su guía. Pero antes de seguir, algo importante de esta conversación, además de pedirle a Dios que nos diga cuáles son sus planes, es el para qué. Porque Él le dice, así sabré que en verdad cuento con tu favor, ten presente que los israelitas son tu pueblo, y si no, ¿cómo vamos a saber nosotros que contamos con tu favor y en qué vamos a ser distintos a los demás? ¿No? Él pedía la guía para él y el pueblo, y decía, si vos no estás con nosotros, no nos guías, ¿qué nos hace distintos a los demás pueblos? Y él tenía la claridad de que el pueblo de Israel era el pueblo escogido del Señor, de Dios, para hacer luz a las naciones, para hacer de ejemplo, para hacer de modelo a los demás pueblos. O sea que lo que él pedía no era egoísta, sino era también respondiendo a ese propósito que tenía él como líder del pueblo de Dios, ser luz para los demás, ¿no? Cuando yo leí esta palabra, primero no sabía como para dónde iba en mi vida, y justo estábamos orando porque yo dejara de trabajar en la escuela donde trabajaba todos los días y estuviera más en casa con Alu, que es chiquita. Bueno, no sabíamos bien qué hacer al respecto, y yo quería que fuera así, ¿no? Que fuera una decisión que las demás personas dijeran, che, pero ¿qué onda? ¿Por qué tomas esa decisión? Por Dios. Porque yo soy distinta, soy como este pueblo, y las cosas que hago no las hago porque me pinta o porque quiero crecer profesionalmente, sino porque quiero hacer lo que le dé gloria a Dios. Y si en este tiempo le doy gloria a Dios estando en casa y cuidando de mi hija, yo lo hago, ¿no? Y bueno, ahí estuvimos bastantes meses, nos llevó a tomar la decisión más a mí que a mi esposo, hasta que dije, bueno, voy a dejar el trabajo, ¿no? En una escuela donde estaba bien, donde hacía años que trabajaba y que podía crecer y desarrollarme profesionalmente. Y bueno, un día de mañana seguiré trabajando en otro lado, ¿no? Me costó, pero yo quería que se note esto, ¿no? Y cuando me preguntaban qué iba a hacer, cuidar de mi hogar, ser mamá, ser esposa, y tener otros tiempos. Todas mis compañeras sabían que yo soy cristiana, que estoy en la iglesia, que los fines de semana estaba más ocupada que en la semana. Y la oración que le robé a Moisés, eh, fue tomando así a lo largo del año otros rumbos. Em, entonces, bueno, como les decía, yo me copié un poco de Moisés y dije, bueno, voy a buscar la guía de Dios así, y le voy a hacer preguntas y voy a ver si me las responde. Em, y este es el primer punto que yo anoté así como para que
ustedes sepan por dónde va el relato, es ¿qué hago para buscar su guía, para escucharlo, ¿no? Eh, Algo de lo que hizo Moisés es buscarlo. Hay un salmo, cada uno de los pasajes que les voy a leer son pasajes o versículos cortitos que este año fui leyendo y que Dios me habló y que están ahí en mi cuaderno y que son importantes. Y hay un salmo que es el 27:8 que dice, el corazón me dice, busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. No soy Moisés, ojalá tuviera su relación con Dios, ojalá se dijera de mí que soy amiga de Dios, pero estos salmos donde uno se habla a uno mismo y se insta, se impulsa, se alienta a buscar a Dios, por ahí los leemos y parecen medio raros, medio difíciles, pero tomémoslo como una invitación, así lo tomé yo cuando lo leí, de que de nuestro corazón salga el deseo de buscar a Dios y los demás va a salir bien. Que de nuestro corazón esté esa intención, un deseo de decir, ay, ¿cómo te necesito? Y me digo a mí misma, búscalo. Y aprovecho las siestas de Alu para buscar al Señor y a veces el baño está re sucio y a mí me molesta y hay un montón de ropa que tengo que lavar a mano porque ensucio un montón y me gustaría estar preparando clases, que me gusta hacerlo y me gustaría estar haciendo otras cosas y a veces siento que el Señor me dice, sentate en el sillón un rato, baja los decibeles y decite a vos misma, búscalo. Eh, así que les cuento esto para que sea de aliento y que, bueno, nos quedemos con esta intención de Moisés de que dijo, busco tu presencia, Señor, que venga conmigo y nosotros digámonos a nosotros mismos, busquemos estar cerquita de Dios, busquemos estar en su presencia y Él nos va a guiar. Eh, Otro punto que con respecto a esto de cómo buscar su guía, hay un montón de cosas más que podemos hacer. Yo anoté las que en este tiempo yo estoy tratando de tener presente a modo así como de disciplina, es la oración. Es hablar con el Señor y Romanos 12:12 tiene una parte sobre el sufrimiento, sobre ser pacientes en el sufrimiento, pero dice perseveren en la oración. Perseverar, insistir, que no decaiga, como decimos, y hacer una lista de oración, siempre digo lo mismo, porque así me enseñaron y creo que da resultado. Ser claro con lo que queremos que Dios nos diga, nos responda, haga en otras vidas. Y lo anotemos en un cuadernito, yo hago eso también, lo anoto y después lo vuelvo a anotar cuando veo que estoy floja y a veces no me sale orar, porque a veces pasa que uno no tiene ni ganas de orar y lo escribo y lo vuelvo a anotar y pasa el tiempo y de pronto abro el cuaderno y veo la respuesta de Dios. Y a mí me dan ganas de seguir orando, por más que me cueste, por más que me agarre el sueño y me den ganas de dormir la siesta como Nalu, hacer la lista y anotarla es parte de buscar al Señor y es una disciplina. Los jóvenes estuvieron estudiando un montón las disciplinas espirituales y una es la oración. Y como cualquier disciplina, ¿no? Cata que hace gimnasia, cualquier cosa habilidad que querramos lograr requiere esfuerzo, dedicación, determinación, tiempo, bueno, o sea, dedicamos tiempo a millones de cosas de la vida, a aquellos que hacen un deporte, a los que aprenden un idioma, a los que hacen una carrera, con el tiempo que se invierte, y no siempre tenés ganas de ir a cursar 1000 horas, a comerte el viaje en el tren, no siempre tenés ganas de cuidarte en la dieta para ser un buen atleta, aquel que lo es, pero lo haces. Entonces, lo mismo con el Señor y con la oración. Em, y lo digo no porque lo haya logrado, sino porque tratamos. Y es lo que el Señor me marca que haga y lo que a veces reniego, así como una hija con su papá y su papá que le dice algo y uno, no quiero eso, así es la edad de mi hija de los caprichos, ¿no? Y como que no quiero, pero bueno, sé que es lo que me conviene. Y después, qué alegría ver las oraciones respondidas y sentirse parte de lo que Dios hizo en otro. O sea, a mí eso no me lo roba nadie. Un trabajo nuevo en un familiar que yo sabía que necesitaba y ahora lo tiene, y gloria a Dios, y yo fui parte de eso porque oré.
Y otra manera de buscar su guía, además de orar, de buscarlo a él, de buscar estar cerquita de él, como algunos que, bueno, me pongo las alabanzas y parece que de tanto escucharlas te entra, ¿no? Algo, no solo en la mente, sino en el corazón. Que no solo escucharla porque me gusta la música y me hace sentir bien, sino porque en mi corazón está el deseo de sentir la presencia de Dios, de decirle todo lo que Él es para mí, y listo. Eh, y otro punto es hacer silencio. Creo que es lo más difícil. En Deuteronomio 27, del 9 a 10, dice, entonces Moisés, para seguir un poco con Moisés como ejemplo hoy, entonces Moisés y los sacerdotes levitas dijeron a todo Israel, guarda silencio Israel y escucha. Hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Obedece al Señor tu Dios y cumple los mandamientos y estatutos que hoy te mando. Hacer silencio. Acá dice guarda silencio, parece como con más cuidado. No sé si es la traducción, las palabras que escogieron, pero a mí me suena como guarda silencio. Eh, Ustedes son el pueblo de Dios, del Señor tu Dios, ¿no? Y acá habla como de una actitud de temor, de respeto. Hacé silencio porque ahora sos parte del pueblo de Dios, Él es tu Señor y escúchalo. Después dice obedece, esa parte la dejamos para después. Eh, es muy difícil guardar silencio. A veces uno está acostumbrado hasta en una conversación con alguien cercano que por ahí querés saber qué le pasa y darle algún consejo si podés. Parece que estamos siempre escuchando para dar una respuesta, para decir algo muy coherente y mostrar cuánto te escuché, mira lo que te respondo, ¿no? Y a veces estamos más planeando lo que vamos a decir que simplemente escuchando, ¿no? Y acá Moisés le dice, dime cuáles son tus planes, enséñame, te ruego que me indiques. Eh, y después le pide ver su presencia, ver a Dios, y el Señor le dice que nadie lo puede ver, ¿no es cierto? Y ahí hay algo muy misterioso. Hay esos pasajes que son como misteriosos, ¿no? Creo que no podemos llegar a comprenderlos porque es la grandeza del Señor frente a nuestra limitación humana. Eh, pero Moisés está ahí cerca, eh, en esa relación de intimidad con Dios donde le habla cara a cara, donde lo escucha, donde le pide guía, donde le pide que le muestre sus planes, que le enseñe con el propósito, ¿no es cierto? Que habíamos dicho antes, de que él sin la presencia de Dios no va a ningún lado. Y Dios no quería, el Señor no quería, en unos versículos atrás le dice, con este pueblo, no, parece que cansado, ¿no? Y Moisés siempre intercediendo y siempre mediando por el pueblo, porque sabía que era el pueblo escogido de Dios, ¿no? Con esa claridad. Pero volviendo al silencio, eh, creo que tiene un poco que ver con buscarlo, con la oración, con bajar las otras voces, la de uno mismo, y decir, bueno, Dios, algo me querés decir. Quizás no sea esa voz gruesa de película con la luz que nos ilumina en el lugar donde estamos, pero sí con una convicción que pone al leer algo en su palabra, ¿no? Eh, Fundamental para escuchar a Dios, leer su palabra. Ese es otro punto que después vemos, pero eh, quería compartirles esto del silencio, aunque suene raro, aunque parezca que no tiene que ver con el mensaje anterior de la insistencia y decime Dios, ¿qué hago? Decime qué hago. Bueno, espera, cállate y ahora me vas a escuchar, ¿no? Hacé silencio y ahora te digo, ¿no? Es como insisto con los ejemplos de niño, porque esa es la relación que yo siento que tengo a veces con Dios. Soy más como mi hija de 2 años que como un adulto que soy en realidad, ¿no? Como, Dios, esto, y qué hago con lo otro, y esto, y esto. Y si ustedes vieran mi cuaderno, verían que hay así de motivos de oración y así de mis argumentos y preocupaciones, ¿no?
Y el Señor diciéndome, bueno, cállate, no pienses, no, porque los planes, porque el trabajo, porque esto, porque el otro. Shh, me dice Dios. Shh, pero no escucho nada. Shh, igual, ¿no? Hasta que escuches algo, hasta que una palabra compartida por un hermano haga algo en tu corazón y digas, esto era lo que necesitaba de Dios. La otra vez nos juntamos con Ciro y Elena del Camino y algunos de los jóvenes le preguntaban, ¿y cómo escuchan a Dios? ¿Cómo saben que Dios les dijo eso? Y hablaban de una convicción, ¿no? De un pensamiento, de una palabra que no vendría de vos a veces, ¿no? Esto no es bíblico, la Biblia no dice, así como les estoy diciendo, es una manera de explicar eh, esa certeza de saber que esto es algo que te está diciendo Dios, es algo en tu interior, una convicción que no te cabe duda y que tiene que estar de acuerdo con lo que está en la Biblia. Si no está de acuerdo con lo que está en la palabra del Señor, entonces no te lo dijo nada, Dios, te lo dijo una idea tuya. Eh, este punto era el del silencio. Hablé un montón al final, o sea, todo lo contrario. Y otro punto con respecto a cómo buscar su guía es confiar, ¿no? Porque si yo le pido que me guíe, entonces confío en que lo va a hacer, confío en que sus planes para mí son buenos, y eso es justamente real, porque esa es la relación que tenemos con nuestro Padre, de saber que Él nos ama. Eh, y confiar, por ejemplo, en mi caso, tiene mucho que ver con el Salmo 32, 8 y 9, 8 principalmente, que dice el Señor, dice, yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Algunas versiones dicen, yo te instruiré, otras dicen, te daré instrucciones. Ah, esa me gustó, bien claro, ¿no? Instrucciones me suena paso, 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 y a mí me gusta así, me gusta saber todo de antemano, aunque no se puede. Em, te guiaré con mis ojos puestos en ti, observándote. Ah, qué alivio. Me está viendo y sabe lo que estoy haciendo, y si voy mal me va a hacer cuidado, como digo yo, algo. Ojo, ahí no, ¿no? Y ya, si me hace una cara, yo le hago así algo. Ella sabe que por ahí no y me mira. Bueno, así el Señor, ¿no? Te voy a guiar, te voy a mostrar el camino y voy a estar mirándote, voy a estar velando y voy a estar atento y lo que te pase no me va a pasar inadvertido, no me va a dar lo mismo. Eh, creo que es en Génesis o en Éxodo, no, en Génesis, bueno, Éxodo, bueno, alguno me puede corregir. En un momento el pueblo de Israel todavía está gobernado, está sometido a la esclavitud de Egipto, y Dios les dice, yo he estado pendiente de la aflicción que sufre mi pueblo, ¿no? Me encanta eso, o sea, hubo aflicción, pero Dios estuvo pendiente igual. Y así nos dice también a nosotros, pendiente de vos, atento, con mis ojos puestos en vos, aunque el camino no lo sepas bien. Por eso confío, porque lo dice en su palabra, que Él va a estar conmigo, que si Moisés hizo todas las cosas que hizo y siempre se sintió un poco inepto, un poco no preparado, ¿yo qué voy a hacer? Y siempre pidió señal tras señal y hizo unas cosas tremendas. Al principio no me simpatizaba mucho, no sé por qué, porque lo escuchaba en la escuelita, era como Moisés muy lejano, pero de pronto cuando lees más y ves, tremendo hombre de Dios, y ojalá pudiéramos imitar eh, un poco de él. Y confío también porque en Isaías 64:4 dice, fuera de ti, desde tiempos antiguos, nadie ha escuchado ni percibido, ni ojo alguno ha visto a un Dios que como tú actúe en favor de quienes en él esperan. Confío por lo que ya hizo y confío por lo que me dice que va a hacer. Y así como, me molesta un poco el micro. Así como Moisés le dijo, ¿cómo sabremos que en verdad contamos con tu favor? Eh, Después en Isaías dice, no hay ningún otro Dios que actúe en favor, que actúe en virtud, en beneficio de los que en Él esperan. Para mí
hay un mapa muy claro en esto. No sé si ustedes lo pueden ver también, pero es buscarlo, es orar, es perseverar, es hacer silencio para escucharlo y es confiar en que si algo me dijo, alguien una vez me dijo, ¿qué fue la última palabra que te dijo Dios? Esta, bueno, vamos, sostenete ahí, ¿no? Que haya una palabra de Dios, un versículo, algo que el Señor te habló y que eso sea tu sostén para decir, bueno, así como hizo en ese momento, también me va a responder frente a estas dudas, frente a esta incertidumbre que tengo. eh, no sé, la situación de cada uno, quizás es una situación de un problema a resolver o quizás es la situación de simplemente decisiones a tomar y querer hacerlo bien, lo cual está bien también. La guía de Dios puede ser para resolver los problemas, para entender qué quiere con tu vida, los que son jóvenes, los que están decidiendo qué carrera hacer o cómo encarar su futuro o planificar una familia. Eh, cualquier, cualquiera que sea la situación que estemos viviendo, somos sus hijos y necesitamos que nos guíe y que nos dé instrucciones. Y hay instrucciones que nos va a ir dando con el tiempo. Mario siempre nos dice que Dios nunca nos cuenta todo, ¿no? De una, todo el panorama completo, te dice, ¿no? Nos va dando a medida de que podemos digerir, de que podemos entender. Acá tengo un dibujo, no se va a ver nada, pero es un cuadrado negro con todo un mamarracho alrededor. La instrucción que yo leí a Lu es, pinta el cuadrado. Ella lo pintó todo alrededor también, pero lo pintó. Cuando ella sea más grande, yo le voy a poder decir, bueno, ahora pinta el cuadrado sin salirte del margen, sin salir de la figura. Y cuando tenga la edad suficiente, lo va a poder hacer. Creo que así hace Dios con nosotros. Bueno, bastante bien, nos dice. Pintaste el cuadrado, te saliste para acá, para allá, en el medio renegaste, en el medio te enojaste con todo el mundo, como yo. Sí, Dios me está hablando. Ah, sí, sí. ¿Cómo le respondía a Denis? ¿Cómo le respondía a mi mamá? Oh, no me está hablando nada, Dios. No me está hablando nada si actúa así. Bueno, quizás me está hablando, pero yo todavía estoy invocándole un poquito al cuadrado, ¿no? Em, pero confiar en Dios, confiar en las palabras que nos dio y en las cosas que ya hizo. Y en que nos dice que va a ser más. ¡Ah, qué lindo! Eso está buenísimo. No es solo lo que pasó y fue bueno, es que hay un montón más y nadie lo vio, nadie lo imaginó. Las historias que nos cuentan de los movimientos de avivamiento del Señor, andás a ver cómo pasan en un futuro. Ah, yo quiero saber y no me las quiero perder y quiero confiar en que hay más y que nadie vio, ni imaginó, ni puedo pensar, ni le puedo dar ideas a Dios de cómo puede ser su gran plan para mi vida, porque su gran plan para mi vida es su gran plan y no es el mío y es mejor. Y otro punto, esto era qué hago para buscar su guía. Este es qué me está diciendo. En lo personal, como les decía a mí, a mi familia y a ustedes, ¿qué nos está diciendo en su palabra? ¿No? Como decía antes, si quiero que Dios me hable, tengo que leer y escuchar y estar en la congregación y ser parte del cuerpo y saber que me puede hablar por medio de un hermano, pero que es importante que yo conozca la Biblia, porque es su palabra. El Salmo 119, 105 dice, tu palabra es lámpara a mis pies, luz en mi camino, luz en mi sendero. Eh, y les cuento un poco más de este rompecabezas que les dije que era en mi vida personalmente. El Señor también me habló con la palabra de Hechos 16, del 9 al 10, que el título dice La visión del varón macedonio en la mayoría de las versiones. Eh, y les leo. Bueno, las leo acá. Estos son los pasajes, pero me gusta más de la Biblia. Dice, durante la noche Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto en pie, rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para salir, para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar las buenas noticias a los macedonios. Yo resalté tres palabras. Que el varón macedonio rogaba,
suplicaba, pedía como auxilio, que alguien venga. ¿No? Le decía a Pablo, vení. Y la respuesta de Pablo fue enseguida. Inmediatamente, dice algunas versiones. Inmediatamente suena enseguida, enseguida, las tomó de inmediato, rápido. Su respuesta al Señor y al llamado de la gente pidiendo que venga y que le hable y que le cuente las buenas noticias. Y otra palabra que resalté es convencidos. En algunas versiones decía, teníamos la seguridad de que Dios nos llamaba ahí y fuimos. Estábamos seguros, así simple, seguros de que era Dios diciéndonos que fuéramos convencidos. Y el tercer punto es, ¿qué hago en respuesta? Primero, ¿qué hago para escucharlo, para buscar su guía? ¿Qué me está diciendo? Algo que tiene que ver con su palabra, si no es un versículo textual, es algo que está de acuerdo con su palabra. ¿Qué hago en respuesta? Bueno, yo que pedí indicaciones, ahora ¿qué hago, no? En Éxodo, un poquito más adelante, después de que Jehová esconde a Moisés de una manera extraña y solo lo ve así como en una figura misteriosa. Después de eso, dice, enseguida Moisés, en Éxodo 34, del versículo 8 al 11, dice, enseguida Moisés se postró en tierra y adoró al Señor. Y dijo, Señor, si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. De nuevo. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y adóptanos como tu herencia. Mira el pacto que hago ahora, respondió el Señor. A la vista de todo tu pueblo haré maravillas, que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo, el Señor, haré por ti. Por lo que a ti toca, cumple con lo que hoy te mando. Echaré de tu presencia a los amorreos, cananeos, hititas, fereceos, cumple. Voy a hacer grandes obras, voy a estar con ustedes. Voy a hacer maravillas que nadie vio, que ningún otro pueblo vio. El pueblo va a ver estas obras, vos me pedís que esté y así va a ser. Pero por lo que a ti toca, es un pacto, tiene requisitos de ambas partes, cumple con lo que yo te mando. Y si siguen leyendo los versículos, dice, saca los ídolos, destroza todo lo que no tiene que ver conmigo, obedecé, cumplí, seguí, como antes, cuando le pedía, decime cuáles son tus planes, cuáles son tus instrucciones. Las instrucciones vienen como cuando uno lee una receta o la instrucción de un aparato nuevo, vienen en imperativo. ¿Qué es imperativo? Orden, cumplí, hacé, respondé, toca este botón. Bueno, así es con Dios. Yo le pedí instrucciones. Moisés le dijo, Señor, decime cuáles son tus planes, instruíme, enseñame. Bueno, ahora cumplí. Tiene que ver un poco con para qué busco su guía si después hago lo que quiero. Como esa anécdota que les conté al principio, ¿puedo hacer tal cosa? Yo de chica preguntándole a mis padres, no estamos de acuerdo, pero decidí vos. Bueno, si yo pedí permiso, si yo le pedí a Dios guía, entonces me toca obedecer, si no, ¿para qué? ¿No? En Juan dice, Juan 14, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Si yo amo a Dios, lo busco, trato de escucharlo, hago un esfuerzo, trato de disciplinarme. Y Él me habla, wow, más vale que le hagamos caso. Conclusión, finalmente escucho a Dios. Después de este proceso de aprender a comunicarme y a relacionarme,
Lo escucho, recibo su guía después de orar, preguntar, insistir, buscar en su palabra. ¿Qué hago con lo que me dice? Como familia nos habló por medio de un pasaje que dice en un primer momento, eh, habla de aquellos que no conocen a Dios en Hechos 17 y dice que aunque sea a tientas, palpando, así como una vez un obrero nos compartía también este pasaje y nos decía, palpando como buscando algo abajo de la cama y que metes la mano a ver si lo encontrás, que aunque de alguna manera me encuentren, dice el Señor. Eh, que aunque sea tientas, lo encuentren. Y al principio hablé sobre esta oración que hice yo imitando a Moisés en abril de este año, cuando dije, bueno, voy a copiarlo un poco y voy a decir, bueno, Señor, ¿cómo? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Por qué? Más o menos que le hice así todas las preguntas. Eh, un poco atrevida me sentí, como tener el tupé de hablar como si yo fuera Moisés y fuera su amiga, pero soy su hija, pidiéndole que me dijera Dios qué quería y cuáles eran sus planes para nosotros, y Él me los recordó, porque ya me los había dicho. Me los recordó. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y eso es lo que les dejo a ustedes, que si Dios algo ya les dijo, le hagan caso. Y si no les dijo, ya les va a decir, confíen, sigan buscando, insistiendo, preguntando. Él les va a decir, los va a guiar, va a estar atento con sus ojos sobre ustedes, pendiente, velando, preocupado, haciéndote, no, no, por ahí no, dándote consignas que podés ir tomando hasta que estés preparado para saber más, para que te cuente un poco más. Eh, bueno, hasta aquí el mensaje. Gracias.